Bien, continuamos entonces con la teoría del caso, después de este break un poco largo, para ya darle un poquito más de forma hacia el final. Habíamos sostenido que cada parte tiene que plantearse su caso, la parte acusadora obviamente cómo va a dirigir el camino para acusar, si es que tiene pruebas, obviamente, y la parte defensiva, cómo va a resistir ese ataque. Como pueden ver, son dos vectores que están en pugna y se están chocando. Si cupiera hacer un análisis filosófico de este tema, uno podría decir que es tesis, antítesis, y la síntesis es la resolución del juez. También, cuando uno piensa en un juicio, piensa también en estas cuestiones que pueden de alguna manera dialécticamente oponerse y que salga de ellas una conclusión que siempre va a ser la sentencia fundada razonablemente del juez. La teoría del caso entonces tiene una introducción donde analiza las generalidades fácticas, es decir, los hechos, luego la presentación de los hechos, que aquí se acude a la seducción o a la promesa, que siempre tiene que ser una descripción breve, tiene que ser una descripción concisa, breve, convincente. Luego, la presentación de los fundamentos jurídicos, donde hay razones formales y materiales, con argumentos sólidos, y finalmente las conclusiones, es decir, concretamente debe hacer el pedido. Yo siempre recuerdo las clases que daba el juez y también gran profesor Neira Flores de Perú, donde precisamente se refiere a estas consignas dentro de la teoría del caso, situación que yo he tratado de respetar, digamos, en sus criterios. El examen de testigos tiene que ser un examen directo, es el primer gran interrogatorio que nos encontramos, y es probable que aquí tengamos que hacer una pausa inteligente. Por ahora estamos preguntando a los testigos y los testigos pueden mentir a mansalva. Lamentablemente estas cosas ocurren en los tribunales y no ocurre lo que sería también la sanción para el que miente, lamentablemente. Entonces, yo hago votos para que a través de las neurociencias, de la inteligencia artificial, se pueda escrutar un poco más con precisión la credibilidad del testigo. No digo de caer en aquel espacio, el polígrafo, el detector de mentiras, que no obtuvo un resultado correcto porque también se lo podía falsear. Ahora la situación va por otro lado. Bueno, el testigo tiene que ser una persona creíble. No sé, mi querido Álvaro, ¿en qué imagen estábamos? Porque yo vi para adelante como... ¿En cuál? 6. No, vamos a un salto catastrófico, digamos. Nos podemos ir a la 22 y a las 23. La 22 es la que vimos recién. Claro, vimos para que la lean y pasamos a la 23, ahí no. Se debe decir que el testigo es una persona que debe ser humanizada en el proceso, es decir, la tenemos que conocer en forma directa, saber quién es. Y el testigo es muy importante que se le pregunten por las generales de la ley, es decir, si tiene algún apego, algún parentesco, algún compromiso, alguna deuda o algún crédito con alguna de las partes. O si tiene enojo, odio, se ha peleado, etcétera, etcétera, con alguna de las partes.
Esto hace la credibilidad del testigo. Es necesario, podemos pasar la 24, tanto las preguntas como las respuestas tienen que ser directas, sencillas, y también moverse con el lenguaje posible. Aquí caemos en una cuestión bastante complicada. El lenguaje tiene que ser un lenguaje llano, utilizable por el testigo, y también entendible por el imputado. Generalmente, las sentencias van por otro lado. Y este es un gran error, porque las sentencias tienen citas, tienen latinazgos, citas de autores muy complicados, razonamientos elitistas, y la sentencia tiene que ir dirigida a quien está siendo juzgado. A ese hay que explicarle los por qué va preso. Es decir, esa es la persona que necesita saber a ciencia cierta cuáles, cómo son los fundamentos. Podemos pasar, estamos en la 25. El testigo lo que va a tratar de hacer es reconstruir los hechos. Es decir, lo que va a hacer el testigo va a utilizar su memoria, en este caso es una memoria a largo plazo, y la memoria a largo plazo es aquella que queda fijada en la mente. Nada tiene que ver con la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo va a responder con muchísima exactitud si tiene que ver con la memoria episódica, que generalmente estas son las de los testigos. Es decir, los testigos vieron algo que fue distinto, porque nuestra mente no recepta las cosas que vemos permanentemente y que son comunes, porque si no la mente estallaría. Entonces nuestras neuronas ponen foco en aquellas cosas que son distintas. A eso se le llama la memoria episódica. Cuando la memoria episódica transcurre mucho tiempo, es probable que se borre o que quede fijada. Pero para que quede fijada, esta memoria, que es a largo plazo, el testigo la debe recordar de vez en cuando. Al recordarla, el testigo, de alguna manera, va reconstruyendo su memoria. O sea, va poniendo ladrillos sobre aquellos ladrillos. Entonces, ¿qué posibilidad hay que el testigo se acuerde absolutamente de todo? Y las posibilidades son prácticamente cero. El testigo va a aproximarse a lo que vio. Va a intentar poner foco en esa cuestión que fue distinta y que vio en ese momento, y sus neuronas lo han hecho que en su memoria se reconstruya en forma permanente. Por eso se dice que los testigos apuntan a la reconstrucción de los hechos. Para ser más técnico, lo que apuntan los testigos es reconstruir su propia memoria, que puede o no ser la reconstrucción de los hechos. Cuando decimos, bueno, vamos a hacer la reconstrucción de los hechos, y los jueces van al lugar, lo único que están haciendo es caminando y mirando por el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos. Pero reconstruir los hechos tal cual sucedieron es una misión imposible para el derecho. Para el derecho, para cualquier ciencia, salvo que con las teorías de las cuerdas o alguna cuestión por el estilo podamos hacerla de futuro. Por eso tengo mucha fe, insisto, vuelvo a insistir permanentemente en la inteligencia artificial. ¿Podemos pasar a la 26? El testigo debe apuntar centralmente a algunas cuestiones que hayan sucedido ahí en el lugar. Y generalmente se le pregunta por la iluminación, porque si la iluminación es baja, no puede haber visto exactamente bien, cuáles fueron las personas presentes. Para eso generalmente a veces se le hace reconocer en rueda de personas, los sonidos, los olores.
las distancias, el tiempo, el conocimiento previo del lugar. Los testigos van a ser más veraces o menos veraces de acuerdo al interés que tengan o no en el hecho. Si tienen un interés personal de que quieren salvar al imputado, van a mentir. También si quieren condenar al imputado, van a mentir. Es decir, acá está el interés personalizado que pueda tener o no el testigo. Por eso es una misión muy importante de parte de la Fiscalía y de la Defensa ver bien de qué se trata ese testigo y a dónde va. Yo quisiera pasar a la 28, si es posible. Las partes no tienen que hacer preguntas sugestivas, que son aquellas donde se le formula directamente la respuesta en una aseveración que el testigo acepta o rechaza. Pero generalmente acepta porque la picardía, la viveza de los fiscales y sobre todo de los defensores le dicen, bueno, pero usted dijo a fojas tanto que ocurrió tal cosa y en realidad no lo dijo. Entonces, esto depende mucho de la contraparte, que tiene que estar muy atenta siempre a ese proceso. No sé, apareció un mensaje aquí, Álvaro, ¿está todo bien? Bueno, deben ser los testigos que están quejándose. Y para ir redondeando esta cuestión, yo quisiera pasar a la pregunta número 30, a la imagen número 32. Con esto de que tenemos que escuchar, tenemos que preguntar, tenemos que escuchar, tenemos que registrar bien la respuesta. Es cierto que los testigos mienten a veces y se entiende por el tono de voz, pero todavía esas cuestiones no están ingresadas al proceso, así que poco sirve, poco sirve. Pasemos a la 33. Quien interroga muchas veces se constituye como si fuera un director de una orquesta o el director de una película, y donde los protagonistas pasan a ser los testigos. Y esto es una actitud que hay que tener bien en cuenta. Vamos a la 35. El contraexamen es aquel que lo lleva a cargo el abogado, me estoy refiriendo a la parte contraria, inmediatamente que el testigo ha sido sometido a un interrogatorio directo. Y acá es donde se pone en juego la credibilidad, se rescatan aspectos positivos de nuestro caso y también se destacan las partes negativas que puede o no tener el testigo. Vamos a la 36 y estamos redondeando esta parte. Estamos interrogando, entonces tenemos que ser breves. Es muy importante tener en cuenta que hay que ser claro, preciso y breve. Claro, preciso y breve. Las preguntas deben ser sencillas, fíjense en la 37, pasemos. En la 38 pueden ver ustedes los beneficios de las preguntas sugestivas y los no beneficios. Y finalmente quisiera, si es posible, que demos un salto grande porque tenemos objeciones, tenemos un montón de cuestiones a analizar y lamentablemente el tiempo nos podría jugar una mala pasada, después ustedes vean el power. Sí. Disculpe, profesor, ¿podría usted facilitarle
esta presentación o diapositiva a los alumnos a posterior de esta clase, así la podemos subir en la Mejor. plataforma. Sí, sí, hay que tener en cuenta que si es posible, se tomó como base trabajos previos que ha formulado el profesor Neira Flores de Perú, para que no hemos aprendido de él, digamos. Ese ha sido el criterio, en general. Formular esta aclaración que quede a disposición. Por eso se lo dejamos a los alumnos que vean ellos mismos, ¿no? Quisiera ir a la 59 entonces. Bueno, en esta imagen quisiera que ustedes pongan foco en algo que empieza a ser el nuevo derecho procesal. Porque creo firmemente que cuando la ciencia tenga mayor protagonismo dentro del derecho, las cuestiones van a ser mucho más sencillas. Y esto se está demostrando. Hace 20 años atrás, o 30, prácticamente no podíamos, yo recuerdo cuando era juez de instrucción, y tenía muchos problemas yo como juez de instrucción, porque encontrábamos semen podíamos extraer semen de la vagina de la mujer violada, y resulta que lo único que nos daba ese semen era el grupo sanguíneo. Entonces nos colocaba en una situación de incertidumbre. Es decir, teníamos un indicio remoto, pero ese indicio era anfibológico. Es decir, podía ser de cualquier persona de ese grupo sanguíneo. Hoy, el ADN se constituye en una prueba científica, gracias a la tecnología y gracias a la ciencia. Por eso esta imagen de Tarufo que dice que se necesitan decisiones racionales y verdaderas, lo que significa que estas decisiones tengan que estar basadas en la ciencia, y esa ciencia tiene que ser una ciencia válida y buena. Yo diría, para ir un poquito más allá de Tarufo, que tiene que ser categóricamente probada. Y esto va a ocurrir, y hay que estar preparado para eso. Y hay que hacer esfuerzos también para eso. Bien, vamos a la 60. La misión de la parte, entonces, es convencer al juez. La parte tiene que seducir al juez, en palabras de Roscoe Pound. La parte tiene que dirigir el discurso, dirigir toda su fuerza hacia el juez. Para ello, es muy importante la estrategia de entrada. En esos primeros 3-4 minutos, y mucho menos también, se van a definir muchas cosas neuronales del receptor. Es decir, el receptor se va a colocar en una posición de apertura a lo que está escuchando, o se va a cerrar un poco más. Y esto es muy importante. Es decir, si nos hacemos fiables, hay una cuestión que muchas veces en neurociencia se habla, y son de las neuronas espejo. Las neuronas espejo, las que responden a la cara, ¿no? A la cara del otro. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que se ríe, tendemos a reírnos. Y si vemos a alguien que está muy triste, está llorando, nos produce mucha pena. Y nos produce empatía, además, el que llora. Acá la cuestión es la siguiente: la estrategia de entrada tiene que ser clara. Es lógico que si entramos mal, vamos a tener que hacer como la piedra de Sísifo,
que empujaba la piedra para arriba, esa piedra redonda, y cuando llegaba arriba la piedra rodaba y se caía. Y de nuevo Sísifo iba empujando la piedra redonda hasta el monte y después la piedra se caía. Entonces, para que no sea eso el alegato, comiencen con una buena estrategia de entrada. El contenido es fundamental y además otra cosa. Cuando nosotros dejamos el discurso, que es la estrategia de salida, lo más importante que ustedes van a ver ahí es que el sujeto se queda con esas últimas palabras. Esas últimas palabras le van dando vuelta. Ahí está la fuerza de las conclusiones. Esas últimas palabras dan vuelta en la cabeza. Ahora bien, lo que nos da vuelta en la cabeza a nosotros no quiere decir que le dé vuelta en la cabeza al receptor. Por eso, el discurso y la teoría del caso y todos los casos tienen que estar dirigidos a un receptor. Saber qué necesita, saber qué piensa, saber qué lo preocupa, saber que está decidido a escuchar y que no. Bien. El lenguaje no dice todo. Las palabras tampoco dicen todo. Hay muchas cuestiones para seguir hablando. Las manos dicen mucho. La mano redonda envuelve, es generosa. La mano en punta acusa, apunta. Las manos tienen una fuerza increíble, casi mística. Ustedes pueden ver en todas las religiones cómo se ponen las manos así para orar, para lanzar la energía. Entonces, las manos, la posición del cuerpo, el gesto, todas esas cuestiones dicen, hablan. El buen orador, y esta es la frase final que les quiero dejar, que alguna vez se la robé a mi papá, que era profesor de oratoria cuando vivía, y a su vez había sido un gran compañero de Julio Cortázar, escritor argentino. Papá me decía que cuando uno quería convencer a alguien, tiene que hablarle con el corazón. Buah, del corazón no puedo hablar, porque esto es una cuestión que se sabe, sería una falacia que el corazón hable. Para cómo el corazón no siente tampoco, así que el que siente el cerebro. Y más precisamente el lóbulo frontal. Por eso es muy importante colocar en el lóbulo frontal el discurso, dirigirse a los sentimientos y hablar sentidamente. Porque el buen orador y quien te puede convencer en la mejor teoría del caso es aquel que habla con el corazón y con la evidencia en la mano. Entrega la evidencia. Ese va a ser el mejor orador del mundo y el que mejor defienda la teoría del caso. Con esto me parece útil que pongamos foco en algunas de las cuestiones que hemos estado dirimiendo en el día de hoy. Para que nosotros sepamos definitivamente qué es lo que hay que hacer y también lo que no hay que hacer. Si uno es fiscal, lo primero que tiene que hacer es proteger la escena del crimen. Y además de protegerla, resguardarla. Que no entren extraños, que no se contamine, que no haya mucho personal.
que no vengan los políticos a preguntar, que no se acerque nadie. Algo que le recomiendo a los investigadores, a los fiscales, sobre todo, también a los jueces. No me pertenecen las palabras, están en Tao Te Ching, tienen 3000 años antes de Cristo prácticamente. Silencio y distancia. Silencio y distancia. La mejor fórmula para que no se contamine una escena. ¿Qué hacer también? La manipulación de los indicios inadecuada no va a servir. Los indicios tienen que ser aquellos que sean unívocos, que vayan al hecho. No levanten el arma de fuego, no la toquen. No coloquen artículos mojados o manchados en bolsas de plástico. No caigan en esos errores cotidianos. La escena del crimen. No pueden empaquetar 2 artículos en un mismo paquete. Deben hacer una recolección medida, científica. No es fácil que estos consejos entren en la cabeza. Pero recuerden, silencio y distancia. Esto quiere decir, hay que saber separar lo principal de lo secundario. Lo dije en la clase anterior, que la hojarasca no nos tape los principales. Por eso no tenemos que tomar nota de todo. Tenemos que tomar nota de lo preciso. Yo quisiera que estos pequeñitos consejos sirvan para que quienes están trabajando en la escena del crimen lo hagan con muchísima rigurosidad. Hay técnicas, hay protocolos, esos deben ser respetados. Finalmente, me resta agradecer al señor rector Eduardo Díaz, que ha tenido la inmensa generosidad de motorizar este curso, a quien considero una figura en la Argentina como Eduardo Yudgar, que se encuentra en Santiago del Estero, nuestra queridísima ciudad de Santiago del Estero, ¿cierto, Álvaro? Muy conocida por el folclore, sobre todo, también por su sequedad. Y no vamos a seguir hablando, porque si no tendríamos que empezar con los chistes de los tucumanos, que son bastante desagradables. Pero un saludo muy grande a Eduardo Yudgar por su apoyo, también por haberme elegido. Y desde ya a Cristian Mora, Naula, que ha tenido siempre la inmensa generosidad y ese don de bien, y enhorabuena, que me ha colocado más cerca del corazón de toda su gente, ese hermoso Quevedo, el cual lo he visitado con algunas lluvias mediante, hay que reconocer que nos mojamos bastante cuando fuimos acá. Pero bueno, estos son agradecimientos importantes para mí. Pero quiero hacer uno que es especial. Y el agradecimiento es para Álvaro, que ha estado junto a mí, junto a ustedes, que es el hombre que hemos compartido
idas y venidas y siempre con buena onda, con mucho optimismo, ha solucionado todo. ¿Qué aprendimos en este curso? Y nos estamos... ¿Qué aprendí? ¿De qué se trata? El juicio oral dentro del modelo acusatorio ha venido para quedarse. Esto implica un cambio de paradigma, porque el paradigma es una matriz disciplinaria, eso es un paradigma, y este paradigma hay que cambiarlo. Y para cambiar el paradigma vamos a tener que hablar mejor, ser más ocurrentes, tener buena dicción, y el lenguaje, las palabras, que tienen que ir dirigidas a un receptor. Y la gestión judicial va a mejorar con la oralidad, pero va a mejorar más con la inteligencia artificial. El juicio oral como garantía del proceso. Está bien, porque el juicio oral, en definitiva, es la respuesta que está esperando directamente y en forma personalizada el imputado y, por supuesto, las partes, ¿no? Esta oralidad implica publicidad, inmediación. Nunca debe abandonar lo central, que es el fundamento. El juicio oral ante un tribunal técnico o el juicio oral ante el jurado va a ser distinto. Tengámoslo presente. Son dos formas de convencer diferentes. El tema va a ser cuando tengamos que convencer a la inteligencia artificial, al robot, como ocurre en varios países de Europa. ¿Qué vamos a hacer? No sé. No les puedo decir qué vamos a hacer. Sería bueno que nos vayamos preguntando. Por ahora, sabemos que lo vamos a convencer con cuestiones objetivas, por ahora. Pero vamos a ver cómo la inteligencia artificial... No sé si has podido viralizarle el video de Sofía. Sí, lo hemos hecho en la clase número 2. Bien, hay que seguirla bastante a Sofía, porque Sofía está trabajando en su autoprogramación. Eso me parece muy, muy valioso, muy superior a Ross. La oratoria va a estar atada a la argumentación, y la argumentación dijimos que es muy importante. ¿Qué conclusiones queremos o quiero que ustedes fijen? Centralmente, como conclusión, es que no se contradigan, respeten la transitividad y el principio de identidad. Cuidado con el tercero excluido. Y además hagan análisis lógico. Por ahí va a estar bien la cosa. Recuerden las enseñanzas de Aarnio al respecto. La prueba, ofrecimiento, admisión, valoración en el juicio oral, nos ha llevado a este dilema que se planteó al comienzo de una de las clases. ¿Son las pruebas las que condenan al imputado o es el juez? Claro, ustedes me van a contestar, es el juez, pero tomando en cuenta las pruebas. No, ¿son las pruebas o el juez? Cuando la cuestión empiece a tomar vuelo y la ciencia se pueda apoderar un poquito más de todas estas cuestiones, seguramente van a ser las pruebas las que condenen a los imputados. Una cosa que no hay que olvidar jamás es el lenguaje y el discurso en la oralidad. ¿Por qué vamos a creer que los que están del otro lado nos entienden todas las cosas que hablamos nosotros? O cuando decimos,
Ah, claro, porque como ocurrió en la película de Netflix, Black Mirror, ¿y qué sabemos si el jurado ve Netflix? O cuando utilizamos un término y decimos, bueno, esto es una miscelánea. ¿Y qué sabemos que es un conjunto de cosas inconexas, una miscelánea? Suponemos que el jurado lo sabe, suponemos que el juez técnico conoce el término. Entonces no digan términos, sino los aclaran. Generalmente yo utilizo muchas hipérboles para esto, es decir, una exageración de los adjetivos. Pero es bueno que quien va a disertar no crea que los otros saben lo mismo que él. Por eso el lenguaje tiene que ser llano, sencillo, directo y eficaz. Y no tiene que ser el lenguaje de las películas, ni el lenguaje de los libros literarios. Eso hay que usarlo con mucha fineza, porque cuando citamos a Shakespeare, o citamos a Roxin, o citamos a Zaffaroni, vamos a tener que aclararlo. ¿Por qué lo citamos? ¿Y en qué nos dan la razón en lo que estamos diciendo? Porque si no el argumento no sirve. Y cuidado, no sea cosa que abrumemos a quien nos está escuchando y crea que estamos haciendo gala de elitismo o gala de erudición. Eso queda muy feo, porque las personas, insisto, nos van a creer si somos buenas personas. Les hablé de la ética, primero, antes que nada. Yo quiero explicarle al mundo, ya hace mucho tiempo que estoy en eso, que ser bueno es un buen negocio. Y si sos bueno como profesional, es un buen negocio. Y ahí te van a creer. Y ahí te van a creer. Cuidado con los elitismos, cuidado con los juegos de la erudición, que lo único que hace es creer, nosotros creemos que somos más grandes que el otro. Pero no hay ninguno más grande que el otro, ni que uno mismo. Siempre la igualdad, siempre la igualdad, siempre la humanización. Cuando uno saca lo mejor de uno, es humilde. Y ese es el camino, no otro. Por eso creo que el lenguaje y el discurso son centrales. Y eso es lo que tenemos que tratar. Por favor. Finalmente, habíamos dicho de las bondades del sistema acusatorio. Bondades o no, el sistema acusatorio vino para quedarse. Con este mismo argumento les digo, la inteligencia artificial y las neurociencias vinieron para quedarse. La inmediación, la concentración, la publicidad, la igualdad y la oralidad en el juicio son necesarias. Y es lo que nos va a dar una justicia mejor y nos va a dar un mundo mejor. Están ustedes el desafío. Detrás de estas pantallas hay personas muy jóvenes. Han venido de muchas partes del mundo. He tenido la enorme suerte de peregrinar agujero por agujero en Latinoamérica. También Europa, porque sé que hay gente de Francia y de España. Pero hay algo que es necesario decírselos. Un mundo mejor es posible. El derecho penal tiene mucho que ver con ese mundo mejor. No creamos a rajatablas
que el mundo queda cerrado y todo lo que vemos, y ya está, enlatado. Siempre hay una puerta que no estamos viendo. Siempre hay una puerta que no estamos viendo. Intentemos, de alguna manera, cambiar el mundo para mejor. Cambiar también el derecho procesal penal. Ese mundo mejor es posible. Un mundo mejor es posible. Un mundo mejor es posible. Muchas, muchas gracias.